Tombe huele a leña en otoño. No a leña ardiendo, sino a leña apilada, a madera recién cortada que todavía guarda algo del árbol que fue. Es un olor que llega antes que el frío, antes que las primeras hojas amarillas en los bordes de Erinjal, como si el pueblo supiera con semanas de anticipación lo que viene y se preparara en silencio. Las calles a esta hora, cuando el sol ya no calienta pero todavía ilumina, tienen esa luz particular del final de la tarde que hace que todo parezca más viejo y más quieto de lo que realmente es. Las piedras del empedrado brillan apenas. Los comerciantes recogen sus toldos con movimientos que llevan repitiendo desde hace 20 años y que ya no requieren pensamiento. Un grupo de niños cruza corriendo la plaza sin ningún destino en particular, como hacen los niños cuando la tarde todavía no cerró del todo y la noche todavía no les pertenece. En el callejón sin nombre oficial que los vecinos llaman el pasaje de los libros, entre la plaza del mercado y el barrio élfico, hay 3 casas que comparten pared. En la del medio vive Aldris. La puerta alguna vez fue roja y ahora es de un color que podría llamarse rosa oscuro o marrón claro según el humor de quien mire. Hay una maceta en el alféizar con una planta que perdió la mitad de sus hojas pero se niega a morir del todo, lo que Aldris considera un carácter admirable en cualquier ser vivo. Adentro, el día ya casi ha terminado. Y sobre su escritorio, despejado de todo lo demás con una deliberación que no es habitual en este cuarto, hay una caja de madera oscura. Dentro de la caja, un libro. Tiene 204 años, aunque a simple vista nadie le daría más de 60 en términos humanos. Los elfos envejecen con más gracia, pero Aldris no es élfica, es humana, y 204 años en un cuerpo humano dejan su huella de maneras que la magia puede ralentizar pero no detener. Las manos son las que más la delatan. Manos de alguien que escribió mucho y que lo sigue haciendo. Su cuarto de trabajo ocupa casi toda la planta baja de la casa. Libros en todas las paredes, organizados bajo un sistema que solo ella entiende y que en algún momento, hace décadas, dejó de intentar explicarle a nadie. Papeles en pilas que parecen a punto de caerse pero que llevan años sin hacerlo. 3 tinteros, 2 plumas, una vela encendida aunque todavía no hace falta porque la luz de afuera es suficiente. En la repisa sobre el hogar hay una fila de objetos pequeños, una piedra de río, una moneda élfica de una ceca que ya no existe, un frasco sellado con algo que podría ser polvo o podría ser otra cosa. Nada tiene etiqueta. Ella sabe qué es cada cosa. En su época fue conocida por una especialidad poco común, la magia del lenguaje. La capacidad de tejer el tejido a través de palabras escritas en lugar de gestos o conjuros hablados. No era espectacular ni útil en combate, pero le permitió hacer cosas que otros magos no podían, sellar contratos con peso real, escribir cartas que llegaban a destino aunque el mensajero se perdiera. Crear registros que no podían ser falsificados. Era una artesana de la palabra con poder real detrás. Con los años, como le ocurre a algunos tejedores, el tejido se fue alejando. No de golpe. Despacio, como la vista que se va con la edad. Hoy puede sentirlo como se siente el calor de una chimenea desde el otro lado de la habitación, presente, real, pero inalcanzable. Hace 5 años que dejó de intentarlo. Ahora traduce. Documentos comerciales, correspondencia diplomática, diarios viejos que las familias quieren recuperar. Paga bien y no le exige lo que ya no tiene. La trajo esta mañana Dorben, un comerciante enano con quien Aldris mantiene una relación de mutuo respeto basada en que ninguno de los dos hace preguntas innecesarias. Compró el contenido de una bodega sellada en las profundidades de Carundim, parte de una herencia en disputa que terminó en subasta. La mayoría de los manuscritos eran registros de inventario sin valor. Aldris los catalogó en 2 horas. Pero el libro delgado de tapas oscuras lo dejó para el final. Porque desde el primer momento supo que no era como los otros. Abre la caja. Saca el libro con las 2 manos. Lo pone sobre el escritorio despejado.
Y empieza a leer. La lengua es élfico arcaico, variante occidental. Aldris la reconoce de estudios de hace mucho tiempo, más formal en su estructura que el élfico moderno, pero más libre en su sintaxis, como si quien lo escribió estuviera improvisando dentro de reglas muy estrictas. Es una lengua que requiere lentitud. No se puede leer rápido sin perder matices, y los matices, descubre Aldris desde la primera página, son exactamente todo lo que importa en este texto. La primera página dice: escribo esto porque hay cosas que no se pueden decir en voz alta sin que cambien. El papel no cambia lo que recibe. El papel simplemente guarda. Aldris anota en su cuaderno, diario personal, tejedor élfico, fecha desconocida. Firma, V. Agrega una pregunta que se hará muchas veces durante la tarde. ¿Quién es V? Sigue leyendo. V era tejedor. Eso queda claro desde la segunda página, pero no escribe sobre magia de la manera en que escriben los tratados que Aldris conoce. Sin taxonomías ni clasificaciones ni el esfuerzo de sistematizar que caracteriza a casi todo texto mágico que sobrevivió el tiempo suficiente para ser estudiado. V escribe sobre el tejido como escribe uno sobre una persona que conoció bien y que ya no está. Con afecto. Con algo de dolor. Con la distancia de quien aprendió a vivir con una ausencia. En la tercera página hay una descripción del tejido que Aldris copia en sus notas casi sin darse cuenta, como si la mano se moviera sola. El tejido no es poder. Es conversación. Y como toda conversación, requiere dos. Cuando yo dejé de poder hablar, el tejido no desapareció. Siguió ahí, esperando que alguien más le respondiera. Eso es lo que más me costó entender, que no era mío. Que nunca fue mío. Solo me lo prestaron durante un tiempo. Aldris lee ese párrafo 3 veces. La tercera vez lo lee en voz baja, casi sin querer, con la voz de alguien que prueba si las palabras suenan igual en el aire que en el papel. ¿Suenan igual? Tal vez mejor. Traduce durante 1 hora más. Llena 3 páginas de su cuaderno con notas y traducción parcial. Hace una pausa, calienta agua para el té en la cocina del fondo. Cuando vuelve y mira el libro, hay una frase en la página que no recuerda haber visto antes. La frase dice: ¿cuándo fue la última vez que escribiste algo que no fuera para otro? Aldris se sienta. Lee la frase de nuevo. Revisa sus notas página por página. No está. Considera las posibilidades en el orden en que siempre las considera. Primero, se le pasó por alto. Posible, aunque no probable. Segundo, magia residual en el manuscrito que genera texto nuevo, lo cual explicaría el cambio pero no el contenido específico de la pregunta. Tercero, algo más difícil de categorizar que deja para después. Le da un sorbo largo al té. Escribe la frase en sus notas con una marca especial al margen. Sigue leyendo. V describe la primera vez que el tejido se alejó. No fue dramático. Fue un martes, anota con una precisión que hace sonreír a Aldris porque también ella recuerda el día de la semana. Un martes de primavera, dice V, con olor a lluvia reciente en la piedra. Estaba haciendo algo sencillo, algo que había hecho 100 veces, y de repente era como agarrar agua con las manos abiertas. El tejido estaba ahí, podía sentirlo, pero no obedecía. Lo que siguió fue lo que V llama la rabia del incomprendido. Nadie a su alrededor entendía que no era falta de técnica ni de concentración ni de descanso insuficiente. Su maestro le sugirió meditar más. Sus colegas asumieron que estaba pasando por un periodo difícil y que ya se le pasaría. Era el tipo de cambio que no tiene solución porque no es un problema. Es simplemente lo que ocurre. Y sin embargo todo el mundo seguía buscándole solución. Aldris lee ese párrafo 2 veces. La segunda vez con la pluma quieta sobre el cuaderno, sin escribir. Afuera alguien pasa por el callejón con pasos apresurados. La vela parpadea una vez.
Aldrich enciende una segunda sin apartar los ojos del libro. La tercera señal es la que no puede ignorar. Un párrafo que tradujo al inicio de la tarde ha cambiado. La estructura es la misma, el vocabulario principal es el mismo. Pero dos palabras en el centro son distintas. Donde antes decía pérdida, ahora dice transformación. Donde antes decía ausencia, ahora dice espacio. Son sutilezas. En lengua arcaica la diferencia entre esas palabras es real pero no enorme. Un lector apurado podría no notarla. Aldrich no es una lectora apurada. Cierra el cuaderno. Se recuesta en la silla. Mira la viga del techo, la que cruzó esta habitación mucho antes de que ella comprara la casa y la cruzará mucho después. Piensa en lo que está haciendo. El libro no está haciendo nada amenazante, eso es lo primero que se dice. Lleva 2 siglos en el mundo mágico y sabe distinguir la magia hostil de la que simplemente existe. No hostil, eso es lo segundo. Y lo tercero, que tarda un poco más en formularse porque requiere admitir algo inusual incluso para alguien con su experiencia, el libro parece estar respondiendo a ella específicamente. Las preguntas que aparecen, los cambios en las palabras, no son aleatorios. Son pertinentes. Eso es exactamente lo que la hace seguir leyendo. Pasan 2 horas más. La noche llega completamente a Thornville. Aldrich enciende una tercera vela, come algo de pie en la cocina sin prestarle atención a lo que come, vuelve al escritorio con la taza de té fría que olvidó tomar. Las páginas del medio del diario son las más densas. V escribe sobre el periodo después de la rabia, que es largo y sin forma definida, como una estación climática sin nombre porque nadie la catalogó todavía. No es tristeza exactamente, escribe, aunque tiene algo de tristeza. Es más parecido a llegar a una ciudad donde viviste muchos años y encontrar que cambiaron todas las calles y que ya no sabes cómo llegar a ningún lugar que conocías de memoria. Seguí siendo vos. El mapa ya no sirve. Aldrich escribe en sus notas, desorientación identitaria. Luego lo tacha porque suena a tratado. Escribe encima, no saber quién sos cuando lo que eras ya no está. Eso lo deja. V escribe también sobre los intentos de reemplazar el tejido con otras cosas. Intentó la herboristería. Intentó la astrología. Intentó durante 3 años ser maestro de tejedores jóvenes, lo cual fue un error que describe con una honestidad tan brutal que Aldrich se ríe en voz alta en su cuarto vacío, una risa corta y reconocible. La risa de alguien que se ve en un espejo inesperado. Enseñar lo que uno ya no puede hacer es la forma más eficiente de recordar todo lo que perdió. No lo recomiendo como terapia. Pero entonces, escribe V, algo cambió. No de golpe. No con una epifanía ni con un momento que pudiera señalarse en el calendario. Simplemente, en algún momento entre una cosa y la siguiente, empezó a notar lo que había estado haciendo todo el tiempo sin darle importancia, escribir. No hechizos. No tratados. Cartas. Registros. Historias pequeñas de los lugares por donde pasaba. Observaciones sobre el comportamiento del viento en distintas latitudes. La manera en que los enanos de Carundim se saludan cuando se encuentran en territorio humano versus cuando están en casa. Nadie le había pedido nada de eso. Lo hacía porque sí. Aldrich para de leer. Se queda con el libro abierto frente a ella y la pluma quieta sobre el cuaderno y piensa en cuándo fue la última vez que escribió algo que no fuera para otro. La pregunta que apareció sola en la página horas atrás. La pregunta que anotó con una marca especial y dejó sin responder porque tenía más texto por delante. La responde ahora, en silencio, sin escribirla, no recuerda cuándo. Las últimas páginas del diario de V son las más difíciles de traducir, no por el vocabulario sino por algo más esquivo, la sintaxis se vuelve más personal, más desnuda. Como si quien escribía hubiera dejado de pensar en un lector eventual y estuviera escribiendo solo para sí mismo.
Hay frases incompletas. Palabras tachadas y reescritas. Un párrafo entero al margen en letra más pequeña, añadido mucho después, que dice solamente, esto también pasó. Sigo aquí. Y en la anteúltima página, sola en el centro de la hoja como si necesitara espacio a su alrededor para existir, hay una palabra. Aldrich la lee. La lee de nuevo. Busca en su memoria todo lo que sabe de élfico arcaico variante occidental, que es considerable. No la encuentra. Pasa 20 minutos buscando en 3 libros de su biblioteca. No está en ninguno. La transcribe en sus notas y la observa. Tiene la estructura de una palabra compuesta, 2 raíces con un sufijo que indica estado o condición permanente. La primera raíz viene del élfico estándar y significa completo, entero. La segunda raíz no la reconoce, pero por su forma podría relacionarse con un verbo arcaico que significa quitar, reducir, despojar. Completo por haber sido despojado. Entero gracias a lo que falta. Aldrich escribe esa traducción tentativa y la mira durante un tiempo que no mide. Piensa en los 5 años desde que el tejido se fue. Piensa en cómo llenó ese tiempo, las traducciones, los documentos, el trabajo lento y sin espectacularidad de conectar palabras en una lengua con palabras en otra para que 2 personas que no se entienden puedan entenderse. Piensa en la carta del año pasado entre un mercader humano y su proveedor élfico. Una disputa de años que se resolvió porque Aldrich encontró que el malentendido original venía de una sola palabra que en una lengua significaba compromiso y en la otra significaba sometimiento. Piensa en el anciano enano que le trajo un diario de su abuelo escrito en una lengua que nadie en su familia podía leer, y en la cara que puso cuando Aldrich le fue leyendo en voz alta, por primera vez, lo que su abuelo había pensado de él. Ese hombre lloró en su escritorio. Aldrich le alcanzó un paño y esperó en silencio hasta que estuvo listo para seguir escuchando. Nada de eso requirió el tejido. Todo eso fue posible porque pasó décadas aprendiendo lenguas, no para la magia sino porque cada idioma es una manera distinta de recortar el mundo, de decidir que merece tener nombre propio y que se deja sin nombrar. Eso no se lo quitó nadie. Eso no se va con los años. Eso, si acaso, crece. Aldrich se da cuenta de que lleva varios minutos con la pluma en la mano y sin escribir nada, mirando la palabra sin traducción perfecta. La tercera vela ha bajado bastante. Afuera Thornvale está en silencio completo. Escribe debajo de su traducción tentativa, entre paréntesis, una nota para sí misma, preguntar a los archivos élficos de Erinjal si tienen registros de este autor. Merece ser conocido. La última página del diario de V no tiene texto. O si lo tiene, pero está escrito con algo que no es tinta, algo que deja una huella muy tenue en el papel, visible solo si se sostiene la hoja contra la luz de la vela en el ángulo correcto. Aldrich lo descubre por accidente, inclinándose para revisar si la encuadernación tiene más páginas después. La llama de la vela atraviesa el papel y ahí está, como si siempre hubiera estado esperando que alguien mirara con suficiente cuidado, una sola línea, en élfico arcaico. ¿Qué dice algo que en castellano quedaría más o menos así? Lo que aprendiste para servir al poder sobrevive al poder. Lo que queda cuando se va lo que sobra eres vos. Aldrich sostiene el libro contra la vela un momento más, asegurándose de haber leído bien. Luego lo baja con cuidado. Lo cierra. Lo vuelve a poner en la caja de madera oscura y coloca la tapa encima con suavidad, como se cierra algo que merece ser cerrado bien. Se queda un momento con las manos sobre la caja. Después saca una hoja limpia y escribe el informe para Dorben, descripción del contenido, fecha estimada, lengua, valor histórico probable. Escribe que el libro merece atención académica urgente y que recomienda contactar a los archivos élficos de Erinjal antes de tomar cualquier decisión sobre su destino.
Escribe que el autor es desconocido pero parece haber sido tejedor de considerable habilidad y que el manuscrito tiene propiedades mágicas residuales de naturaleza no peligrosa pero inusual. Escribe que en su opinión profesional de 200 años, es el texto más honesto sobre la pérdida del tejido que ha leído jamás. Esa última línea la tacha. Demasiado personal para un informe. La vuelve a escribir. La deja. Luego, en otra hoja que no irá con el informe, escribe una sola línea. La escribe en élfico arcaico, en la misma variante del libro, con la letra cuidadosa de alguien que aprendió esa lengua hace mucho pero que sigue respetándola. No sabemos qué dice esa línea. Deja secar la tinta. Dobla la hoja en 4. La guarda en el cajón del centro del escritorio, el que tiene cerradura pero que hace años no cierra con llave porque perdió la copia y nunca mandó a hacer otra. Apaga 2 de las 3 velas. La tercera la deja encendida porque le gusta tener algo de luz en la habitación cuando se va a dormir, una costumbre de cuando era joven que nunca perdió y que ya no intenta justificar. En la cocina calienta lo que quedó del mediodía, que a esta hora ya es más tibio que caliente pero que come despacio de todas formas, sin apuro, mirando por la ventana pequeña el callejón vacío. La piedra del empedrado brilla un poco con la humedad de la noche. Desde algún lugar del barrio élfico llega, muy débil, el sonido de alguien tocando un instrumento de cuerda, una sola nota repetida con pequeñas variaciones. Como alguien que está practicando o pensando o simplemente necesitando hacer algo con las manos. Aldris escucha hasta que para. Una hoja de los árboles de Erinjal, traída por el viento desde el oeste, pasa rodando por el empedrado y se detiene contra la pared de enfrente. Aldris la mira. Es una hoja grande, todavía verde en el centro aunque los bordes ya empezaron a volverse amarillos. Tardará todavía unas semanas en caer del todo. El viento vuelve a moverla y desaparece callejón adentro. Aldris lava el plato. Sube al cuarto. Se sienta en el borde de la cama y por un momento se queda ahí sin hacer nada, con las manos en el regazo, en esa postura de alguien que acaba de llegar a algún lugar después de un viaje largo. No está pensando en el tejido. No está pensando en los años que pasaron ni en los que quedan. Está pensando, si es que está pensando en algo concreto, en esa palabra sin traducción perfecta y en cómo a veces el idioma sabe cosas que la persona que lo habla todavía no sabe. En cómo hay nombres para cosas que todavía no reconocemos en nosotros mismos, esperando en alguna página que todavía no abrimos. Se acuesta. Cierra los ojos. La vela de abajo sigue encendida, y su luz llega apenas, muy apenas, por la rendija de la puerta. Afuera, Tonbel duerme.